Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver una explicación de otro vídeo que se llama Pitágoras en un minuto, en el que hay una animación que muestra por qué es cierto el teorema de Pitágoras. Ese vídeo está muy bien, pero va un poquito rápido, así que en este vídeo, que se va a llamar Pitágoras en algo más de un minuto, vamos a verlo un poquito más despacio. Pero antes de nada, ¿quién fue Pitágoras? Pues Pitágoras fue un matemático y filósofo griego del siglo VI a.C., es decir, hace más de 2500 años. Fue una persona muy importante, de hecho hay quien piensa que fue la primera que utilizó las palabras matemáticas y filosofía, así que te puedes hacer una idea de su importancia. Una de las cosas que hizo fue sentar las bases de la armonía musical. Por ejemplo, él cogió una cuerda y la hizo vibrar y al sonar, igual que en una guitarra, se dio cuenta de que quedaba muy bien cuando hacía sonar a la vez una que midiese la mitad. Una cuerda que midiese la mitad. Las dos quedaban juntas muy bien. Y también pasaba si cogías una cuerda que midiese un tercio, una que midiese un cuarto y así otras fracciones. Entonces, con esto terminó creando una escala musical. Una escala musical que se utilizó durante muchísimo tiempo, más de 2000 años, hasta el siglo XVII y XVIII, que llegó Bach y la cambió por la escala temperada, que es la que utilizamos hoy en día. También fue el fundador de la escuela pitagórica. Y esto, bueno, pues por un lado se daban las primeras clases de matemáticas públicas que había, pero por otro había mucho secretismo, eran un poquito místicas y, por ejemplo, todo lo que pasara dentro de la escuela pitagórica se tenía que quedar en secreto, no podía contarse. Otra cosa que pasaba es que había unas normas muy raras. Por ejemplo, para entrar tenías que adoptar una dieta vegetariana. Esto, bueno, pues yo qué sé, pues una norma más, pero es que había un vegetal que estaba prohibido. Yo te animo a que busques cuál. Te voy a dar una pista. La pista, aunque vaya a ser un poquito rara, es que ese vegetal estaba prohibido porque en la escuela pitagórica se pensaba que cuando tú te tirabas un pedo, parte de tu alma se iba con él. Esto es un poquito extraño. Otra de las cosas que pensaban era que todo estaba hecho de números. Para nosotros esto es un poco raro porque, por ejemplo, o sea, yo qué sé, el uno pues es una cosa, un boli, un cuenco, un vaso, una bici, una persona, pero para ellos el uno lo era todo. Cuando digo todo es todo, porque por ejemplo, si tú estás en una clase, o sea, todos sois muchas personas, o yo qué sé, seréis 20, 22, 25, 30, pero en total formáis una clase, una sola clase. En el cole habrá muchísimas clases, pero bueno, en el cole o en el instituto, todos formáis un instituto, un centro educativo, un colegio. Y así todas las personas forman una sociedad, todos los planetas forman un universo. Al final todo acaba formando uno. Luego estaba el 2. El 2 era la oposición, el conflicto. Había que elegir o una u otra. Había un problema hasta que llegaba el 3, que era la solución. Y el 3 además también tenía forma pues de triángulo. Y esto es de lo que va el teorema de Pitágoras. Antes de nada, deciros que aunque lleve su nombre, Pitágoras no fue la primera persona del mundo que supo que esto era verdad, o que se hacía una idea. Por ejemplo, ya se sabía en China mucho tiempo antes. Sin embargo, sí que se piensa que fue la primera persona que lo demostró. En matemáticas pasa que una cosa puede parecer que es verdad, pero hasta que no se demuestra no deja de haber dudas. Una vez se ha demostrado, eso no es que parezca verdad, eso es que lo es. ¿Y qué dice este teorema? El teorema dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si tú dibujas un triángulo rectángulo como este, que tiene un ángulo recto, y llamas a sus catetos, por ejemplo, A y B, los catetos son los lados que van con el ángulo recto, y llamas a su hipotenusa, que es el lado largo, C, entonces se cumple que cuando tú haces un cuadrado por cada uno de los lados, un cuadrado cuyo lado sea cada uno de los lados del triángulo, entonces el cuadrado grande mide lo mismo que la suma de los otros dos. Es decir, c al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado. Vale, pues una vez que sabemos todo esto, vamos a ver el teorema de Pitágoras en un minuto. Antes de nada necesitamos recordar cuánto vale a más b al cuadrado y lo vamos a hacer geométricamente, que lo vamos a utilizar un poquito después. Entonces construimos un lado que mida a más b, poniendo a y luego b, y hacemos un cuadrado que tenga ese lado. Entonces el área será a más b al cuadrado. Este cuadrado se puede partir en cuatro trozos, uno que mida a cuadrado, otro que mida b cuadrado y dos rectángulos que midan a por b. Tenemos entonces que a más b al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b. Y ahora pues vamos a ver el triángulo rectángulo. Ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos un triángulo rectángulo de catetos a y b e hipotenusa c. La hemos llamado c, lo podemos haber llamado de otra forma, pero la hemos llamado c.
Ahora lo que podéis ver es que como B es la altura, el área de este triángulo será A por B partido de 2. Y ahora colocamos un triángulo en cada esquina del cuadrado del lado A más B. Si os fijáis, lo del centro, todo son las hipotenusas del triángulo. Entonces, en el centro se forma un cuadrado de lado C. El área de ese cuadrado será C cuadrado. Así que tenemos que también A más B al cuadrado es C al cuadrado más 4 triángulos que miden A por B partido 2. O sea que A más B al cuadrado será tanto lo de la izquierda como lo de la derecha. Vale, seguimos. Entonces las dos particiones de los cuadrados serán iguales, o los dos cuadrados serán iguales, y eso en ecuaciones es lo de abajo. Es que c al cuadrado más 4 por a por b partido 2 es lo mismo que a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b. Y ahora, fijaos en en los triángulos rosas y en los rectángulos rojos. Si os fijáis bien, un rectángulo rojo mide lo mismo que dos triángulos rosas, mirad. Pum, y con el otro, pum. ¿Y esto cómo se traduce en ecuaciones? Pues fijaos en la parte rosa de la ecuación de la izquierda. Efectivamente, 4 por A por B partido de 2 es lo mismo que 2 por A por B. Y como lo tenemos a los dos lados de la ecuación, pues lo podemos quitar. Y nos queda ya el teorema de Pitágoras tal y como lo conocemos. Bueno, espero que con este vídeo todo haya quedado mucho más claro. Ahora podéis, si queréis, ver otra vez la animación más despacito. Y bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego.